de Dios, Dios te cuida. Mire si Dios es tan tangible, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay veces que tú vas guiando para una dirección, te desviaste, te metiste por el lado más largo, y tú dices, ¿para qué Jaime yo me metí por aquí? Y no te das cuenta que Dios te desvió por ahí, porque quizás por donde te ibas a meter iba a haber un accidente y la víctima ibas a ser tú. Cuenta un hombre, evangelista del Señor. Él iba guiando para su casa después del trabajo de la iglesia. Iba hablando con el Señor y decía, Señor, me gustaría poder verte, poder ver o tener una experiencia contigo. Y oyó la voz del Espíritu que le dijo, pero es que yo siempre estoy contigo. El Señor, pero es que yo no te veo. Y el Señor le dijo, mira a tu lado. Y cuando miró para el asiento del carro, al lado no había nadie, pero el asiento estaba hundido como si alguien estuviera sentado. Ángeles asignados para ti, que te guardan y te cubren. Nosotros salimos de una campaña en Puerto Rico en una ocasión de noche. Llegamos a casa, íbamos camino a nuestro hogar, cuando de pronto en la avenida Lomas Verde, yo iba guiando, la nena estaba pequeñita y se formó un tiroteo de allá para acá y de acá para allá, y yo estaba en el medio de la balacera y ni una bala nos tocó. Dios puso su mano y nos guardó. Los ángeles son reales y están a favor tuyo. No son sirvientes para que te den ángel, vete a la tienda y busquen un galón de leche. No es para eso. Están al servicio tuyo a la orden de Dios. Y cuando el enemigo se levanta para destruir tu vida y para acabar contigo, está el ángel de Jehová que te cuida y te guarda, velando por ti. ¿Y sabes qué? Quiero que te diga un secreto. Escucha bien. Mira si Dios te ama tanto. Y todavía no es nada lo que es la paternidad de Dios. Todavía te estoy dando la introducción. Apenas, todavía no estoy predicando. Estoy solamente dando la introducción. Pero mira si Dios te ama tanto. En el Antiguo Testamento, cuando hace referencia al ángel de Jehová, está hablando de una cristofanía. Está hablando de una aparición de Cristo en forma de ángel. ¿Ok? Pero en el Nuevo Testamento no aparece la palabra ángel de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ya no había necesidad de él aparecerse en forma de ángel, sino que él vino en forma de ¿qué? De una criatura llamado Emmanuel. Dios con nosotros, 100% hombre, 100% Dios. Se vació de lo que se conoce dentro del mundo de la teología, una kenosis, hubo un vaciamiento, hubo una unión hipostática, también lo que se conoce dentro de la, estoy hablando de palabra de domingo, alaba. Una unión hipostática. La unión hipostática es donde lo humano se unió a lo divino y nació Cristo. Una kenosis es un vaciamiento. Por eso el libro de Isaías dice, y él se despojó a sí mismo y vino a esta tierra a morir por nosotros. Sin embargo, dentro del Nuevo Testamento hay algo que la palabra del Señor nos dice, y es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios no le encarga lo más preciado que Él tiene, que eres tú y que soy yo, a nadie, ni siquiera a un ángel, ni a un querubín, ni a un serafín, ni a un arcángel. Él mismo cuida